vamos a tomar un minuto, vamos a decirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este es tu lugar, este es tu tiempo, tú eres Dios, este es tu pueblo, somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que habla a nuestros corazones, porque tú un día nos creaste en el vientre de nuestra madre, Señor, y desde ahí, Señor, tú has tomado control de nuestra vida. Hoy te cedemos control, Espíritu Santo, a lo que quieres tú hacer, a lo que tienes en tu agenda preparado para nuestras vidas. Y Espíritu Santo, habla que nosotros escuchamos. Habla a nuestras vidas de manera que entendamos cada uno de nosotros lo que nos quieres decir. Hoy nos disponemos en el nombre de Jesús. Declaramos que somos obedientes a tu voz. Declaramos que nuestros oídos y ojos espirituales están abiertos a tu palabra y que hoy saldremos de este lugar cambiados, transformados por el testimonio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién lo cree, hermano? ¿Quién cree que Dios puede hablar? Que Dios no se ha callado, que Dios está constantemente hablando. Y chicos, les puedo pedir la diapositiva. Estamos viendo una serie que se llama Escuchando la voz de Dios. ¿Y quién no quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quién no quiere? ¿Para qué quisiéramos escuchar la voz de Dios? ¿Para qué? Para hacer lo que Él quiere. Porque mire, si escuchamos de repente, si tenemos un problema y vamos con la vecina y escuchamos el consejo de la vecina, imagínese el consejo del Creador, el consejo del que siempre ha estado, el consejo de aquel que nos creó, que decíamos la vez pasada. Imagínese, ¿quién conoce mejor a Pinocho que Yepeto, que lo creó? ¿Quién conoce mejor su creación que el Creador? Entonces, ¿es necesario o no es necesario escuchar la voz de Dios? Necesario. En esta serie estamos viendo, escuchando la voz de Dios, y el pastor nos platicaba, veíamos en domingos anteriores, casos como el de Mateo, casos como el de Tomás. ¿Quién más se acuerda que hemos visto el domingo pasado, antepasado? Vimos el caso de Mefiboset, ¿se acuerda usted? Todo lo que el Señor transformó sus vidas. Cómo ellos vivieron y hubo un cambio antes y después de escuchar la voz de Dios. Y nos comentaba el pastor, que por cierto les mandan muchos saludos, bendiciones a todos. Ahorita están fuera de la ciudad, pero ya regresarán la próxima semana. Nos comentaba el pastor que veíamos la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de la Escritura, a través de la conciencia, del testimonio del Espíritu Santo, de la profunda paz, la voz misma de Dios. Hay gente que lo oye audiblemente, sueños y visiones, la voz de la autoridad calificada. Hemos estado viendo esta serie y hoy vamos a adentrarnos en la palabra, vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo. Cuando decimos el testimonio del Espíritu Santo, ¿qué es un testimonio? ¿Alguien que me pueda decir qué es un testimonio? ¿Qué es? Lo que ha hecho. ¿Qué más? Cuando alguien da testimonio, ¿qué hace? Declara lo vivido, declara un hecho, ¿verdad? ¿Qué más? Hace un testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Perdón? Dar una evidencia. Todo eso es el testimonio. Y a veces pasamos aquí, damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero el testimonio del Espíritu Santo es que el mismo Espíritu Santo da evidencia. Yo busqué en el diccionario qué significaba testimonio. Dice, como decía ya la hermana, dice, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigos de él. Otra definición es prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Cuando nosotros damos testimonio, cuando alguien da testimonio que presenció un accidente en la calle, dicen, bueno, yo doy testimonio que este carro venía, se pasó el rojo y por eso chocó al que iba bien, ¿verdad? Él da
evidencia, veracidad. Dice, bueno, esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Y el testimonio del Espíritu Santo da la verdad, nos dice la verdad de los hechos. Y qué mejor que el libro de Hechos para hablarnos de este tema. Vamos a abrir la palabra en el libro de Hechos, Hechos 6:3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Le voy a dar el contexto de este versículo. El libro de Hechos en sí se trata de lo que sucedió después de la muerte y resurrección del Señor. Fueron 3 años de vida pública del Señor Jesús, ¿verdad? Que estuvo con sus discípulos, que estuvo haciendo la obra. Y después se dice que este libro de Hechos relata los 3 años posteriores o el tiempo posterior a ese tiempo en el que los apóstoles y la iglesia empieza ahora sí que a crecer, empieza a moverse, y el autor principal o el protagonista del libro de Hechos es ni más ni menos que el Espíritu Santo. Aunque son los hechos de los apóstoles, los hechos de los seguidores de Jesús, si usted lee el libro de Hechos, todo es guiado por el Espíritu Santo. La iglesia creció por ser guiada por el Espíritu Santo. La palabra se fue a otros países y otras regiones por el testimonio del Espíritu Santo. Y si queremos conocer más al Espíritu Santo, yo le recomiendo que lea el libro de Hechos, porque todas estas personas que hicieron grandes cosas para Dios, que el Señor utilizó para su obra, fueron personas entendidas que prestaron oído, que escucharon la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y este versículo no vamos a leer todo, vamos a estar leyendo cachitos del libro de Hechos y de la palabra. Pero dice, necesitamos gente que nos ayude. Y a ver, ¿qué requisito necesitamos para gente que nos ayude? Dice, gente llena del Espíritu Santo. ¿Por qué llena del Espíritu Santo? Porque eso te va a traer la seguridad de que van a ser guiados por donde el Señor quiere. Gente llena del Espíritu Santo, bien, le hablan a una persona que se llama Esteban, le hablan a una persona que se llama Felipe, y hoy quiero que meditemos en la vida de Felipe. Felipe era uno de los seguidores de Jesús. Felipe, vemos en el libro de Hechos, se los voy a platicar para no leer todo. Un día estaba Felipe, iba a Samaria, estaba predicando en Samaria. Dice que Felipe el Señor hacía a través de Felipe grandes milagros, prodigios, que se predicaba la palabra, que muchos creían en el Señor por el testimonio, por la palabra de Felipe. Y un día le dice el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro, ¿ves ese carro? Acércate al carro. Y Felipe obedeció. Se acercó al carro y había una persona, dice la palabra, que iba leyendo la palabra, pero no entendía lo que iba leyendo. Y Felipe le explica a esa persona, y la persona cree en el Señor, y no solo él cree, se bautiza y después cree toda su familia. Ese es un súper resumen de lo que pasó con Felipe, pero decimos, wow, es que pues él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver ahorita es cómo empezó Felipe. En las series dicen, previously, previamente, Felipe, la vida de Felipe, no empezó así. No empezó haciendo milagros, prodigios y predicando la palabra. Todos tenemos un comienzo. Todos tenemos un punto en el que Dios nos dice, ahora empieza lo sobrenatural en tu vida. Vamos a ver en el libro de Juan, vamos a irnos al libro de Juan. Juan 1:43. Empieza el Señor Jesús, su ministerio, empieza él a predicar la palabra, y dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Acuérdense que Jesús estaba por toda esa área.
se pasaba de un pueblo a otro predicando la palabra, anunciando el reino, sanando enfermos. Y aquí empezaba el Señor Jesús su ministerio y dice, ¿y qué dice? El siguiente día, el 43, 1:43, Juan 1:43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y dice, y halló a Felipe, ¿y qué le dijo? Sígueme. Todo empieza cuando el Señor nos encuentra. Si dice que el Señor Jesús halló a Felipe, ¿quiere decir que lo estaba buscando o no lo estaba buscando? Cuando tú hallas algo, por lo general, lo estás buscando. Entonces, el Señor, primeramente, si usted está aquí, es que Él ya fue hallado por el Señor. Que el Señor, yo estoy bien convencida que el Señor tiene citas divinas, citas que Él pone en su agenda y dice, hoy me voy a encontrar con la hermana Olga, hoy me voy a encontrar con Aimé, hoy me voy a encontrar con Aide, hoy me voy a encontrar con Daniel, hoy me voy a encontrar con Pato. En la agenda del Señor está escrito una cita con nosotros. Y el Señor Jesús le dice a Felipe, sígueme. Y Felipe, ¿qué creen que hizo? Pues le siguió, ¿verdad? Si no, no saldrían hechos. Felipe le siguió y después vemos que Felipe va con un amigo. Felipe tenía ahí un compa que se llama Natanael y le dice, ¿sabes qué? Oye, hemos encontrado al Mesías. Va con Natanael. Oye, lo hemos encontrado al Mesías del que hablaba Moisés, del que habla la Biblia. Él lo encontramos. Pero yo digo, ¿ahí conocería bien Felipe al Señor Jesús? ¿Ustedes creen? No. Dijo, hemos encontrado al que dice aquí. O sea, dice aquí en la palabra y lo encontramos. Y lo todavía dice, ven y ve. O sea, ven y ve. O sea, todavía no te puedo hablar de él porque no lo conozco. Dice, eso está en Juan 1:45. Dice, Felipe halló a Natanael. O sea, Felipe buscó a Natanael, lo encontró. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, le dice el hijo de José, todavía no le dice el Mesías, el hijo de Dios, la puerta, el pan de vida. No, todavía no conocía eso, todavía están los capítulos que sí. Pero les dijo, al hijo de José. O sea, yo no sé, pero ya lo encontramos, ¿verdad? O sea, todavía no lo conozco, pero pues ven, o sea, cáile, ¿verdad? Entonces, de ahí, Felipe todavía se movía dentro del ámbito de la teoría. Todavía estaba ahí como que aprendiendo, ¿verdad? Y vamos a ir a otro pasaje de la Biblia donde habla también Felipe, Juan 6, del 5 al 7. Y esta es muy conocida por todos nosotros. La mayoría conocemos este pasaje cuando había una gran multitud y el Señor Jesús dice, vamos a leer, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo, ¿a quién dijo? A Felipe, dijo, ¿de dónde, Felipe, compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? Estaban en medio de ahí de la nada, tanta gente, y dijo, ¿de dónde, Felipe? Dice, pero el versículo 6, el que sigue, es clave para que no nos olvidemos que Dios tiene el control. Dice, pero esto decía, ¿qué dice? Para probarle. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía qué iba a pasar después. ¿Y por qué preguntó? Para probarle, dice, para probarle lo que hay en el corazón. Dice la palabra que el Señor prueba nuestros corazones. El Señor ya sabe qué va a hacer, pero prueba lo que hay, a ver qué decimos, a ver qué, dice Ángela, a ver cómo contestas. Si te digo de dónde, a ver cómo contestas. Dice, ¿y cómo contestó Felipe en el versículo 7? Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, dijo Felipe,
no manches, necesitamos un chorro de dinero para darle de comer a todos estos. O sea, la respuesta de Felipe fue en base a la realidad, a lo que veían sus ojos, a lo que pensaba su mente. Y hoy Dios nos quiere decir que la realidad puede cambiar, pero la verdad permanece para siempre. Y la verdad es el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una cosa es lo que vemos, una cosa es lo que sentimos, una cosa es lo que Felipe estaba viendo, tanta gente hambrienta y el Señor preguntándole, pues, ¿de dónde, verdad? Y hay veces que yo digo, y el Señor nos dice, ¿y de dónde? Piense cada quien, ¿qué le preguntaría el Señor a cada uno de nosotros? ¿De dónde? ¿De dónde vas a pagar los recibos si no tienes trabajo? ¿De dónde va a llegar tu esposo si no ves de dónde? Si no hay. ¿De dónde se va a sanar esa enfermedad si ya tiene mucho tiempo enferma la persona? ¿De dónde? Y el Señor Jesús nos pregunta, ¿de dónde? Pero así como le preguntó a Felipe, para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer, a nosotros el Señor hoy nos quiere preguntar, ¿qué responderías si te pregunto de dónde? ¿De dónde va a venir tu familia a conocer al Señor? ¿De dónde vas a sacar la valentía para ese ascenso que te quieren dar en el trabajo? ¿De dónde vas a aprobar todos los exámenes si siempre te han dicho que no puedes? Yo creo que cada uno, el Espíritu Santo, y apelo al ministerio del Espíritu Santo que hoy está hablándole a cada uno de nosotros, nos está hablando a cada uno de nosotros. Jesús ve la realidad, pero conoce la verdad, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús estaba viendo que no había pan, que no había peces, sí lo estaba viendo, pero Jesús se mueve en otro rollo, o sea, Jesús se mueve en otro nivel. Jesús entiende por el testimonio del Espíritu Santo que lo que veo no es lo que va a regir mi vida, que lo que siento, dice en la palabra, que hay una frase que dice todo el mundo, ay, pues sigue tu corazón. Pues no es bíblico, porque la palabra dice, engañoso es el corazón. Achis, pues entonces llevo todo este tiempo, todos mis 20 años, viviendo, decidiendo en base a lo que siento, a lo que veo, a mi experiencia. Pero el Señor nos dice, la realidad, lo que ves, puede cambiar, puede ser diferente. La realidad para cada uno, miren, ¿se acuerdan? Hace un tiempo salió en Facebook un como post que era un vestido azul, ¿se acuerdan? Que uno lo veían azul y otro lo veían blanco. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero tú le preguntabas a la persona, yo no sé por qué unos lo veían azul y otros blanco, ¿verdad? Pero le preguntabas a alguien y decía, es que es azul. Y otro, no, o sea, yo lo estoy viendo blanco. No, pero es que es azul. Y luego ahí se hacían las peleas, ¿verdad? Pero cada quien tenía su realidad. Cada quien veía las cosas desde su realidad, desde su punto de vista. Y también Dios nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Necesita venir alguien ajeno, y quién mejor que aquel creador de todas las cosas, aquel que es la verdad, para decirnos, de esta situación, esta es la verdad. Tú sientes esto, tú sientes temor, tú sientes impotencia, tú sientes que no vas a dar el kilo, pero mi verdad, que es el Señor Jesús y es la palabra, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, y esto es lo que Felipe estuvo aprendiendo a lo largo de este tiempo con el Señor Jesús. Vámonos a
Juan 14, 6. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen, también a mi Padre conocerán, y desde ahora le conocen y le han visto. Y luego, ¿quién habla? Felipe dice, pues yo no sabía que salía tanto Felipe en la Biblia. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso me voy pando, ¿verdad? Muéstranos al Padre, dice Felipe. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, con ustedes, y no me has conocido, Felipe, hasta por su nombre, y no me has conocido. O sea, entonces, ya le había dicho, sígueme. Felipe ya había presenciado la multiplicación de los panes. Y luego todavía después el Señor Jesús le dice: todavía no me conoces, me estás pidiendo que te presente al Padre. Dice: yo soy la verdad, yo soy. Dice: el Padre y yo somos uno. Aquí es donde todo ese, lo que sigue después, el Señor Jesús les empieza a hablar del Padre, les empieza a hablar de la venida del Espíritu Santo. Y yo me imagino, esa es su posición mía, yo me imagino que ahí a Felipe le cayó el 20. Que dijo, porque dice el Señor Jesús que vendrá el Espíritu, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice: pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. Dice, el Señor Jesús les estaba diciendo, antes les dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Les empieza a hablar, dice: pero el Señor, Dios sabe que necesitamos ayuda. Dios sabe, miren, yo creo que una mentira que el enemigo ha traído a nuestras vidas es que nosotros necesitamos ser buenos para todo. El Señor nos capacita, pero el enemigo quiere poner en nosotros una carga que el Señor Jesús dice: mi carga, traigan a mí todas sus cargas, porque mi carga es ligera, porque el peso de una vida, llevar una vida es mucho. Y el Señor Jesús nos dice: vengan a mí todos los cansados, yo los voy a hacer descansar. Yo les voy a mandar un ayudador, que es el Espíritu Santo. Y cuando logramos entender eso, el Señor trae libertad, el Señor trae descanso, el Señor nos quita un peso de encima por ser perfectos, por conocer todo, porque necesitamos ser los fuertes de la casa, porque necesitamos caerle bien a todos, porque necesitamos siempre estar bien al tiro, cuando es por la gracia del Señor Jesús, por la guía y la ayuda del Espíritu Santo que podemos hacer todas las cosas. Nosotros, acuérdense, nosotros somos humanos, nosotros nos equivocamos, el Señor sabe que nos vamos a equivocar. Y el Señor, como sabe que nos vamos a equivocar, manda un ayudador, un guía, que es el Espíritu Santo, que también es Dios, para ponerlo en el nivel que merece. El Espíritu Santo es Dios y Él nos guiará a toda verdad. ¿Me ponen la cita? Hola. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¡Ay, wow! Les contará lo que sucederá en el futuro. Miren, yo estaba pensando, esta semana fui a ver Misión Imposible por segunda vez, porque me gusta mucho. Cuando nosotros vamos a ver una película por segunda vez, no es más, creo que, no me acuerdo si Jurassic Park lo oí 2 veces, no creo, pero cuando vamos a ver una película por segunda vez, ya no nos toma de sorpresa las caídas y la trama, y que el dinosaurio se asoma en una ventana, y porque ya sabemos lo que va a pasar. Y cuando nosotros en la mañana, a primera hora, nos metemos con el Señor
y le decimos, Señor, ¿qué tienes planeado para este día? Se oye muy loco en la mente, en la realidad. Se oye muy fuera de lo que estamos acostumbrados, pero el Señor quiere que nos movamos en lo sobrenatural. Que vayamos a Él en la mañana y el Señor nos va a hablar, vamos a escuchar la voz de Dios y cuando sucedan las cosas no nos van a tomar de sorpresa. Porque ya la película ya nos la pasó el Señor en oración, porque ya nos alertó de lo porvenir. Decía el Señor Jesús, pues los van a perseguir, le decía a sus discípulos, los van a perseguir, es una realidad, los van a perseguir por causa de mi nombre, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y decía el Señor Jesús, les estoy diciendo esto para cuando suceda, sepan que es real. Cuando sucedan las cosas que les estoy diciendo, no los van a tomar desapercibidos, no los van a tomar de sorpresa. El Señor Jesús nos alienta, el Espíritu nos alienta, el Padre no quiere que sus hijos estemos desprevenidos. Quiere alertarnos, quiere capacitarnos, quiere que nuestra visión de la realidad cambie y que estemos, que tengamos una visión, la visión que Él quiere de la realidad. La realidad cambia, pero la verdad permanece. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. A esa verdad nos dice lo que va a venir. Y en el libro de Hechos hay muchos ejemplos cuando Pedro, está un día Pedro y se le aparece una visión y le dice, mata y come, ve con aquellos que no son judíos, y dice, pero ¿cómo voy a ir? Y luego ahí le entra luego el Pedro de que, pero ¿cómo, verdad? Y el Señor Jesús le dice, esa es una realidad. Vivías en una realidad, pero yo te estoy declarando la verdad, lo que yo voy a hacer con Cornelio y con toda la banda acá que les vas a hablar, ¿verdad? Y cuando Ananías, otra persona, cuando el que llegó a ser el apóstol Pablo, que era antes Saulo, tiene un encuentro con el Señor y él mataba cristianos. ¿Sí? ¿Han leído esa parte de la palabra? Que Saulo mataba cristianos. Era un asesino, un perseguidor de cristianos. Pero se encuentra con el Señor cambia su vida y hay una personita que se llama Ananías, que el Señor le dice, ¿sabes qué? Va a venir contigo Saulo. Y yo creo que Ananías dijo, ¿qué? En la realidad, Saulo mata a cristianos, me va a matar. O sea, en mi realidad, en lo que sé, en lo que siento, yo no le entro, ¿verdad? O sea, y de hecho la Ananías le dijo, se atrevió a decirle al Señor Jesús, oye, pero ¿sí sabes quién es Él? ¿Sí sabes quién es Él, verdad? O sea, porque me estás pidiendo que ore por un asesino de cristianos y yo soy cristiano y, o sea, ya me ando rajando, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dice, no lo deseches. O sea, en tu realidad, Saulo es un asesino, ¿verdad? Pero no lo deseches porque instrumento escogido me es este. ¿Y cuántas veces nosotros desechamos gente y el Espíritu nos va a decir, sabes que no lo deseches porque instrumento escogido me es este? Instrumento escogido es tu hermano, tu papá, tu jefe, tu vecino, tu suegra. Y tú dices, oye, pues es que mi suegra siempre ha tenido problemas. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu. Él ve la verdad. Él ve lo que realmente está sucediendo. ¿Alguien vio la película de Matrix? Bueno, cerró la que lo habló con puras películas, ¿no? Cuando en la película de Matrix se mueve una realidad, pero una realidad alterna. Está muy fumada. Pero está sucediendo cosas que realmente no están pasando en la realidad. Aquí estamos en la vida real, no es la Matrix, pero muchas veces nos podemos dejar llevar por lo que vemos, por lo que sentimos. Y el Espíritu Santo nos va a decir, oye, esto que está sucediendo, sí se ve feo, pero acuérdate, yo tengo el control. Acuérdate, yo hago las cosas más sobreabundantemente de lo que tú imaginas o esperas.
Y hoy, bueno, pues es que no veo de dónde. Y acuérdense que Dios actúa de repente. Dios se vuela la barra. O sea, Dios no porque no veamos el plan A, B, C, D de Dios, no quiere decir que Dios no esté trabajando. La realidad que nosotros enfrentamos puede cambiar de la noche a la mañana. Dios puede hacer en un canto ahorita decíamos con una palabra es suficiente, dice. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. ¿Qué más realidad que ver a alguien muerto? Ahora sí que ¿quién te dice que ves a alguien muerto y dice, o sea, nadie me puede decir que no está muerto, ya no tiene pulso, ya está blanco? Bueno, si hay cosas muertas en nuestra vida, Dios las puede revivir. Por el testimonio del Espíritu Santo, Dios nos va a decir a nuestra vida, Dios nos va a decir, esto no está muerto, esto todavía vive, vete por aquí. El Espíritu Santo nos guía en el libro de los Hechos. Si vemos a cada una de las personas que aparece ahí, decía en una parte, decía que Pablo quería ir a Macedonia y querían ir, y dice, y el Espíritu les estorbaba. Y dice, el Espíritu no les dejó ir a predicar la palabra. Tú dices, bueno, es que predicar la palabra es algo bueno o malo. Bueno, pero si no está en el plan de Dios, en ese tiempo, en ese lugar, el Señor te va a mandar por otro lado. Por eso, como hijos de Dios, necesitamos estar despiertos. Yo creo que el Señor nos quiere despertar para que veamos por encima de las circunstancias a través de escuchar la voz del Espíritu. Amén. Y vamos a hacer una pausa. Pónganse de pie todos. Vamos a hacer un ejercicio. Las manos. Vamos todos a levantar las dos manos. Levanten las dos manos. Y vamos a aplaudir una vez. Vamos a aplaudir 2 veces. Ahora vamos a aplaudir aquí enfrente. Una vez. Mira, si saben seguir instrucciones. Vamos ahora, cuando aplauda, vaya, junte sus dedos de esta forma, entrelácelos. 1, 2, 3. Así déjelos. Fíjese bien en su pulgar, en sus pulgares. Quédesele viendo. ¿Qué pulgar tiene encima? A ver, derecho, izquierdo, levante. Izquierdo. A ver, ¿quiénes son los izquierdos? ¿Derecho? Ahora, voltee los pulgares. Si tiene el izquierdo arriba, póngalo abajo, o el derecho arriba, póngalo abajo. ¿Ya? ¿Cómo se siente? ¿Raro? Bueno, siéntese. Se fija que cada uno tenemos una realidad. Cada uno somos diferentes. Estamos haciendo lo mismo, pero cada uno nos conducimos de forma diferente. Y aunque seguimos instrucciones, la última instrucción nos hizo sentir incómodos o no. Bueno, pues así el Espíritu Santo, cuando nos dé alguna instrucción, no siempre vamos a sentir, no nos vamos a sentir cómodos, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. Y el Espíritu Santo va a venir a decirnos, ¿sabes qué? Ángela, tú no cantas en la alabanza, ¿verdad? Bueno, pues ahora quiero que cantes la alabanza. Yo no predico. Entonces ahora Brenda vas a predicar. Y aunque mi realidad hace unos momentos estaba súper nerviosa, yo le dije al Señor, si voy a hablar de eso, pues necesito practicarlo, ¿verdad? Yo le dije al Señor, mi realidad es que pues estoy nerviosa, ¿verdad? Porque estaba nerviosa porque pues es algo que no hago todos los domingos, es algo diferente, pero yo digo, bueno, voy a ver qué dices tú, voy a ver tu verdad sobre mi realidad. Mi realidad es que a lo mejor yo no soy la mejor persona para estar aquí,
Pero tu verdad es que dice la palabra, mira, de aquí yo me agarro, dice la palabra que que cuando abramos la boca, Él la llenará. Y yo abro mi boca. Y bien y bonito porque estoy bocona. Pero eso es conducirse por la palabra, por el testimonio del Espíritu Santo, por la verdad absoluta que solo Él conoce. Y hasta ahorita, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Bien? Bueno, dice, solamente lo que Dios dice sobre la realidad es la verdad. La realidad para el mundo es una, nuestras circunstancias. Para los hijos de Dios es la verdad íntegra de su palabra, que viene también con el testimonio de su espíritu. El conocer, miren, yo conocí a una persona que me decía, es que ¿qué me cuentas de la palabra? Sí, yo ya la leí toda. Ya la he leído, o sea, ya me la sé, hasta te la puedo decir. Pero decía la pastora, miren, hasta lo apunté, puso algo en Facebook esta semana. Dice, si una persona no respalda con hechos lo que dice, entonces ni para qué perder tiempo escuchando sus palabras. Todo mundo nos podemos aprender de memoria algo, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que nos sepamos la palabra si no nos la ponemos en práctica? ¿De qué sirve que mire, el diablo se sabe la palabra? El diablo tentó a Jesús con la palabra. O sea, entonces no podemos decir que si me sé la palabra ya la hice. Porque no nada más es la palabra, sino es la palabra junto el testimonio del Espíritu Santo que nos va a dar, dice el Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos va a revelar todo lo que el Señor ya nos dijo. Entonces, si el Espíritu Santo nos quiere revelar a nosotros lo que el Señor Jesús ya nos dijo, pues necesitamos conocer la palabra, ¿verdad? Necesitamos leer la Biblia, necesitamos memorizarla, necesitamos conocerla, escucharla. Pero cuando en el momento de la tentación llegue el Espíritu Santo, si nosotros prestamos oído al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra. Y miren, yo no puedo explicar cómo, pero aunque tú estés leyendo el libro de Números, Jueces o Los Reyes, o aquí, mientras tú estés leyendo, el Espíritu Santo te va a revelar no nada más lo que estés leyendo, te va a revelar lo que necesitas escuchar en ese momento. No porque yo no esté leyendo el libro de Filipenses todos los días, el Señor no me va a decir, Cristo te fortalece, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ay no, es que esta semana me tocaba leer Lamentaciones. Estás activando la palabra en tu vida y el Espíritu Santo va a tomar de lo que el Señor ya dijo y te va a decir, esta palabra es para ahorita, para esta situación. Mira, una vez me pasó, bueno, aquí Nancy y Aide saben que luego en el trabajo de repente se pone feas las cosas, como muy aceleradas, muy estresantes, y una vez me pasó que estaba toda agobiada y el Espíritu Santo me dijo, párate. Y yo así como que toda aturdida, me paré, me fui al baño y fue cosa de hacer una pausa cuando el Espíritu me dijo, todo lo puedes en Cristo que me fortaleces. Yo estoy ahí como poderoso gigante. Y empieza el Espíritu Santo a darte testimonio a tu espíritu. Es como un coach que se han visto que están duro y duro y tienes que agarrar esquina y tienes que hacer una pausa. Está en la esquina la persona, el boxeador, todo así, y el coach, sí, tú puedes, sí, ánimo, sí, acuérdate cómo ensayamos y acuérdate de no sé qué. Y quién sabe qué, tío, nunca me he boxeado, ¿verdad? Pero algo les ha de decir, ¿verdad? Que lo anima, que lo fortalece, que dice, bueno, allá está la batalla, pero no va solo. O sea, no va solo. Dice la palabra que el Señor pelea nuestra batalla, que el Señor está ahí por nosotros. Y es muy fácil ciclarse en la realidad, en nuestra realidad, en nuestros problemas, en los problemas que están en el día a día. Pero necesitamos hacer una pausa y ir a escuchar la voz de Dios y que el Espíritu Santo nos diga, todo lo puedes, yo estoy contigo, yo te fortalezco, yo fortalezco tus manos, yo fortalezco tus rodillas debilitadas.
todo eso es necesario para la vida de un creyente. Y yo creo que aquí podemos tomar una decisión en cuanto a seguir en lo natural o pasar al plano sobrenatural. Dice Dios que el dedicarnos a la carne, el dedicarnos a lo natural es muerte, el dedicarse a la carne es muerte, pero el dedicarse a las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿Y quién no quiere tener vida y paz? Y es solo una decisión, estamos a solo una decisión de hacer ese cambio en nuestras vidas. Yo no sé qué problema tenga cada uno, qué situación, qué realidad está enfrentando cada uno, pero esta semana Dios me hablaba mucho de la realidad. Y mire, voy a hacer una pausa porque les voy a decir que tenemos una tarea. Dios, el Señor está trayendo a Fuente de Vida palabra fresca, una palabra puntual. Y empezamos, ya llevamos varios domingos con esta serie, escuchando la voz de Dios, y luego surge este devocional, que es una edición especial, dice, la pasión de Jesús por las Escrituras, que empata perfectamente con la serie que estamos viendo, porque si el Señor Jesús se apasionaba por la Escritura, por lo que la palabra de Dios, por lo que Dios decía, siempre, ¿cómo le contestó al diablo el Señor Jesús en la tentación? Escrito está, escrito está. O sea, la palabra está escrita, la palabra Dios ya la habló. Pero necesitamos apasionarnos por la palabra. Luego perdemos el enfoque, necesitamos apasionarnos por lo que Dios ya dijo, por esa voz que Dios está hablando. Y decía hace unos domingos el pastor, decía, Dios no ha dejado de hablar, Dios está constantemente hablando, pero ¿estamos nosotros constantemente escuchando? Decía mi tío esta semana, me decía mi mamá, que la gente ya no escucha, ya no nos tomamos el tiempo de escuchar porque queremos hablar más de lo que escuchamos. En nuestros tiempos de oración, yo creo que hay veces que entras y como ametralladora, ¿verdad? Pero ahí es donde necesitamos hacer un cambio de escuchar más que hablar. Luego hay veces que cuando te dedicas a escuchar la voz de Dios, luego ya no sabes ni qué pedir. Ya andas pidiendo peticiones ajenas. ¿Por qué? Porque si escuchamos la voz de Dios, decíamos en el canto, tú eres todo lo que necesito. Nuestra principal necesidad es escuchar la voz de Dios. Lo demás, hablaba la pastora hace unos domingos, es la añadidura. Teníamos unas sillas, no sé si se acuerdan aquí, unas sillas aquí y una silla acá. Yo más voy a poner, y les pedí a los chicos que me ponían, no me iba a sentar. Pero si algo hace el pastor siempre es poner una silla para el Espíritu Santo, para acordarnos que no podemos nosotros, no podemos sin su mentoría, sin su ayuda. Y el estar con el Espíritu Santo, el estar en la presencia de Dios va a traer la añadidura, va a traer todo lo demás, los problemas. Además, aunque no se resuelva su problema, usted va a estar en paz en medio del problema. O sea, a lo mejor hay veces que lo que nos aturde más no es el problema, sino cómo nos sentimos en medio del problema. Y el Espíritu Santo hace que las cosas, dice la palabra que las cosas de Dios son locura para los que no la conocen. Y el Espíritu Santo va a traer gozo en medio de la tormenta. Y usted se va a ver que cuando en medio de la dificultad, que usted esté atacada de la risa, va a decir, el Espíritu Santo es el que está trayendo convicción de la verdad a mi vida. Y yo ya no declaro con mi boca que no hay para darle de comer a la multitud. Yo ya no declaro con mi boca que no hay para pagar los recibos. No declaro con mi boca que no hay provisión de relaciones. Que no declaro que lo que veo en mi familia. Yo declaro las promesas de Dios. Yo declaro que yo y mi casa
serviremos al Señor, que si yo creo en el Señor Jesucristo seremos salvos yo y mi casa. Y el Señor quiere traer un cambio en nuestro lenguaje para hablar las cosas según el testimonio del Espíritu Santo. Lo que oigo, yo hablo. Si Dios dice que sí, yo digo que sí, aunque vea que no, ¿verdad? Aunque esté la cosa difícil, si Dios dijo que sí, ¿por qué yo voy a decir que no? Si Dios ya puso promesas en su palabra, ¿por qué yo voy a andar pensando otras cosas? O guiándome o declarando lo que no es. Por eso yo he aprendido mucho de la pastora Lolis, que dice, no, o sea, yo no voy a declarar eso. Dice, yo no me voy a declarar, yo no se declare en escasez, no se declare enferma, no se declare en derrota. Porque sí es una realidad lo que vemos, pero lo que creemos y lo que sabemos por lo que Dios nos dice es otra cosa. Y el Señor nos va a llevar a eso, y la tarea que nos llevamos este día es: compre su devocional. Es bien importante. Esta semana, llevamos ¿qué? Una semana del mes con este devocional, y el Señor, bueno, a mí ha sido de muchísima bendición el leer, mire, no estamos leyendo historias, estamos leyendo quién Dios es, la revelación de quién Dios es. Cuando nosotros sabemos, dice, por eso el Señor Jesús le decía, no me conoces, Felipe, no me conoces. Pero vemos en el libro de Hechos un Felipe totalmente transformado. ¿Pero por qué? Por la guía del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús, el Espíritu Santo les va a dar testimonio de mí. Y veíamos que testimonio era evidencia, era la veracidad. El Espíritu Santo va a traer veracidad de quien Jesús es. Y cuando conocemos a Jesús, no conocemos una religión, no conocemos una teoría, ni conocemos un cuento. Miren, los niños me sorprenden. Los niños, en el campamento, el Señor hizo algo sobrenatural en la vida de los niños. Al punto que los niños les están hablando a los papás del tesoro que es el Señor Jesús. Y en la sencillez de los niños, y hay veces que los adultos se complican. Nosotros no, los adultos se complican mucho. Un niño no se complica. Cree y cree. O sea, creían que si creían que había un árbol, o sea. Y esa es la fe que quiere el Señor, esa es la disposición a escuchar que quiere el Señor de nosotros. Vamos a comprar el devocional. La verdad, la inversión lo vale, porque es alimentarse de la palabra día con día, y el Señor va a usar esto. Y mire, y también no es casualidad la promesa. ¿Me ponen la promesa de esta semana, de este mes? Dice, yo busco al Espíritu Santo cada día para ser guiado y enseñado en todo. Esa es una promesa, está basado en Juan 14:26, que Él nos enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Pero, ¿cómo le hago? Pues sí, se oye muy padre, pero ¿cómo le hago? Va a requerir incomodarse, así como nos incomodamos con el dedito, va a requerir que lo busquemos. Y mire, no se trata tampoco de, tengo que orar 4 horas seguidas, no. Se trata de permanecer en Él. De todo lo que hagamos, sea en su presencia. Empezar en la mañana, decirle, buenos días, Espíritu Santo. Mira, yo aprendí eso. Yo todas las mañanas lo primero que hago es, buenos días, Señor. Buenos días. Y digo, yo estoy soltera, ¿verdad? Pero si usted está casado, denle los buenos días al Señor primero, y luego ya con su esposa. Pero primero, la primicia del día, que lo primerito sea para el Señor. Dile, buenos días, Espíritu Santo. Gracias porque amanecí un día nuevo. Gracias porque hoy tú abres tu agenda y tú tienes ahí escrito algo para mí. Y que aunque mi realidad
yo vea en mi realidad algo que no me guste o algo que me incomode, yo sé que tu verdad me va a traer convicción de que estás aquí. Decíamos, estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz. Esa es una disposición de nuestro oído. Así como que cuando alguien quiere escuchar algo, hasta le hace así. O que quieres, bueno, la típica que andas buscando un número y le bajas, ¿verdad? Como si vieras vas en el carro y andas buscando el número de una casa y le bajas al radio. Le bajas al radio para concentrarte. Bueno, hay que bajarle a lo que estemos haciendo, ¿verdad? Al Facebook o no sé qué nos distraiga. Algo nos puede estar distrayendo de escuchar la voz de Dios. Y es una práctica, porque yo antes decía, pues es que ¿cómo sabes que es la voz de Dios? Pues es algo que no estamos acostumbrados a hacer porque somos humanos, nadie nos enseña eso, el Espíritu Santo nos va a enseñar, pero necesitamos empezar, dice también en la palabra que hay que ejercitar los sentidos espirituales. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero el Señor ya sabe, pero hay que seguir intentando. Pedro se equivocó y se levantó. Y todo lo que el Señor hizo en su vida. Juan quería hacer que lloviera azufre del cielo para echarse unos. Y el Señor lo transformó y él fue el que dijo después que Dios es amor. El que quería hacer llover fuego con unos. Bueno, hubo un proceso, no es como que a la primera vamos a estar relucientes, ¿verdad? Así, pero del primer paso, vamos a dar el primer paso el día de mañana, o hoy en la noche, o hoy en la tarde, dile Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. A lo mejor te ignoré todo este tiempo y me dejé llevar por lo que veía, por lo que sentía, pero hoy, ahora sí que voy a cambiar la hoja y voy a empezar en una hoja en blanco y voy a empezar a caminar contigo, a conocerte. Ahora sí que yo a veces le digo al Espíritu Santo, ya, pues, voy a dejar a un lado todos mis pendientes, quiero conocerte, quiero escucharte, quiero que cambie mi mentalidad, mi forma de operar, que todos estos años he operado de la misma forma. Quiero cambiar, no dejarme llevar por la realidad. Quiero dejarme llevar por la verdad, porque tú me guías a toda verdad. Y si quiere, mire, yo le voy a decir lo que yo hago. En el carro o en el buró, ponga un post-it. Dice, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. O hoy voy a hablar con el Espíritu Santo. Si de ayuda se necesita, usted haga lo que tenga que hacer, pero haga algo diferente, haga algo por conocer al Señor, para que nosotros podamos tener un cambio, para que, como decía el post de Facebook, que haya hechos en nuestra vida, que no nada más conozcamos de teoría al Señor y pues sí, conocemos la palabra, pero ¿qué cambio hay en nosotros? ¿Qué cambio hay en nuestro carácter? ¿Qué cambio hay en la forma en la que vemos las cosas? Y el Señor es bien fiel y yo quiero acabar con esto. Ángela nos decía en la mañana que nuestro corazón, que así como la mujer de flujo se acercó al Señor Jesús porque tenía un anhelo. Yo le voy a leer lo que viene en Santiago 4:5. Así como nosotros nos acercamos al Señor Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, porque tenemos un anhelo por conocerlo, dice en Santiago 4:5, dice, ¿o piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es un anhelo mutuo. Ahora sí que no es como que estamos rogándole al Señor, el Espíritu nos está buscando, el Espíritu nos está anhelando, el Espíritu nos está hablando y esperando a que volteemos.
está esperando, Gaby, aquí estoy, Gaby, quiero conocerte, Gaby, quiero pasar tiempo contigo, y a lo mejor Gaby está haciendo videos, y a lo mejor Gaby anda distraída, pero cuando Gaby voltea y se juntan los anhelos, su anhelo con el anhelo del Señor, con el anhelo del Espíritu Santo, ¡boom!, se desata todo, y luego de repente dices, espérate, Señor, o sea, como que, ay, o sea, ¿de dónde sale tanta cosa? Y ayer todavía estaba, no me pude dormir, estaba yo, y me decía otra cosa, y yo, Señor, ahora no, pues es que si tú sí hablas y no vas de prestar oído, pero estamos tan distraídos en otras cosas que no escuchamos la voz de Dios. Y hoy quiere el Señor traer una perspectiva diferente para sus hijos. Dice la palabra que todos los que son hijos de Dios, todos los guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Dice la palabra que todos los que creen en el Señor Jesús son hechos hijos de Dios. Entonces todo empieza con un sígueme. Como le dijo a Felipe. A lo mejor estamos en la etapa de sígueme. Necesitamos empezar a seguir al Señor Jesús. Al momento que seguimos al Señor Jesús, se activa el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, y toda la verdad se empieza a revelar en nosotros. Entonces, si usted hoy quiere cambiar su visión de la realidad a lo sobrenatural, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tomar un tiempo para decirle al Espíritu Santo que aquí estamos, que necesitamos su guía. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Hoy en esta hora, Señor, has hablado, Señor, nosotros hemos escuchado tu palabra, todo lo que tú quieres decirnos, Señor, pero hoy no queremos que se quede solo en una enseñanza en la mente. Espíritu Santo, hoy te damos autoridad para que tú reveles en nuestro espíritu, Señor, que hagas rema esta palabra, que hoy sea el día, Señor, que cambiemos, que destapes tú nuestros ojos espirituales y veamos, dejemos de ver la realidad en nuestras fuerzas, en nuestros sentimientos, en nuestra propia opinión, y que hoy, Señor, tomemos tu verdad. Hoy, en el nombre de Jesús, hablamos a todos los oídos espirituales de los que estamos aquí y les decimos que sean destapados. En el nombre de Jesús, declaramos que somos de los que oímos y hacemos tu palabra. Hoy declaramos en el nombre de Jesús tu mentoría, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, pero primeramente, Señor Jesús, te decimos que te aceptamos en nuestra vida. Hoy, en el nombre de Jesús, dígale, hoy Jesús, te abro mi corazón porque quiero ser una persona nueva. Hoy dejo a un lado todas las enseñanzas que me limitaron. Yo quiero lo fresco, lo nuevo que viene de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque das testimonio a mi espíritu que necesito un Salvador. Hoy, Señor Jesús, te acepto en mi vida, te abro mi vida, te doy las llaves de mi vida para que tú la dirijas. Hoy pongo mi voluntad en tus manos para que sea tu Espíritu que me guíe a toda verdad. Aunque mis ojos vean dificultad, mi boca declarará tu palabra, tu verdad, tus promesas, porque tú eres la verdad, porque tus planes son de bien, porque tú haces mucho más abundantemente de lo que yo me imagino. Hoy, Señor, gracias te damos, Señor Jesús, porque eres bueno, porque tu palabra trae vida, porque hoy, Señor, hacemos el cambio a lo sobrenatural.
hacemos el cambio a dedicarnos a las cosas del Espíritu, Señor. Y hoy no queremos, Señor, salir de aquí en la misma condición. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que hay libertad en nuestras vidas, que hay libertad de toda tristeza, que hay libertad de toda amargura, todo afán, toda ansiedad. Hoy, en el nombre de Jesús, toda preocupación, Señor, te la dejamos en tus manos, porque sabemos que aunque la realidad nos diga una cosa, tu verdad es la que alimenta nuestra vida. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.